Vemos que para raíces reales la solución es esta. Para raíces complejas, perdón, eso es lo que vamos a ver ahorita en este momento. Para raíces repetidas, la solución es y es igual a C1e a la M1 de x más C2x e a la M2 de x. Entonces, tenemos estas dos. Si me queda que el discriminante es mayor a 0, perdón, tenemos que y es igual a C1 por M1 de x más C2 por M2 de x. Si el discriminante es igual a 0, tenemos que y es igual a C1 por e a la M1 de x más C2 por ex e a la M1 de x. Este es uno. Y finalmente, tenemos el caso de las raíces complejas conjugadas. Entonces vamos a dejar estas por un lado, por un momento. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el caso de las raíces complejas conjugadas. Este caso se da, espérenme un segundo, que aquí hay alguien en toda la sala de espera, creo que ya lo dejé entrar. Este caso se da cuando el discriminante es menor a 1. Tendremos que la M1 sería igual a una alfa más I beta y M2 sería igual a una alfa menos I beta. Entonces, en sí no cambia nada. La solución general sería y es igual a C1 por e a la alfa más I beta por x más C2 por e a la alfa menos I beta por x. Pero esta clase no es variable compleja, es ecuaciones diferenciales. Y hasta el momento todo ha sido sobre variable real. Entonces, si de repente aventamos un número complejo, queda demasiado a interpretación el resultado. Vamos a ver si lo podemos cambiar a otra cosa. Deje entrar aquí a alguien de la sala de espera. De ser posible, convertirlo en una expresión de variable real. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Recordando lo siguiente, si no lo han visto, e a la i teta es igual a coseno de teta más i veces el seno de teta. Que esta se le llama la fórmula de Euler. Entonces tenemos esto. Y tenemos nuestras leyes de los exponentes. Tenemos que e a la a más b es igual a e a la a por e a la b. Entonces podemos aplicar para convertir en un producto de exponenciales y después intentar aplicar este. Entonces de aquí, ¿qué vamos a tener? Que y es igual a C1 por e a la alfa por e a la i beta x. Ambos. Más C2 por e a la alfa x por e a la menos i beta x. Entonces tenemos esos dos. Ya, dejen que admita a la gente de la sala de espera. Tenemos tanto la constante, tanto esa como esta expresadas en términos de una multiplicación. Ahora, para
vamos a utilizar esto. E igual para este. ¿Qué vamos a tener? Que y es igual a C1. Bueno, podemos factorizar el e a la alfa x. Y ahora sí. Sería C1 por e a la i beta x más C2 por e a la menos i beta x. Que sería igual a e a la alfa x por C1. De hecho, aquí tengo que abrir corchete. Ok, ya se limpió eso. C1 por coseno de beta x más i veces el seno de beta x. Y del otro lado, y bueno, y de la C2, ¿qué vamos a tener? C2 por coseno, como aquí tengo un signo menos, aquí tengo un signo menos, aquí, que no se alcanza a ver, percibir muy bien, pero ahí está, sería coseno de menos beta x más y veces el seno de menos beta x. Aquí hay que recordar una cosa. Seno es una función impar. ¿Qué me implica? Que seno de menos x es igual a menos seno de x. Y que coseno es una función par, que implica que coseno de menos x es igual a coseno de x. Si coseno tiene un argumento negativo, no hay ningún cambio. Si seno tiene un argumento negativo, cambia el signo de seno. Entonces, aplicando eso a la de aquí de abajo, ¿qué vamos a tener? Que y es igual a e a la alfa x por C1 coseno de beta x más i veces el seno de beta x. De hecho, los voy a separar por conveniencia ahorita. No, vamos a dejarlo así. Seno de beta x más C2 coseno de beta x más y veces, perdón, menos y veces el seno de beta x. Entonces tenemos esto. Si se dan cuenta, ya tenemos dos términos que tienen coseno de beta x y dos términos que tienen i seno de beta x. Podemos juntarlos. Si quieren lo hacemos paso a paso. Y es igual a e a la alfa x por C1 coseno de beta x más IC1 seno de beta x más C2 coseno de beta x más IC2 seno de beta x. Ahora sí podemos juntar senos con senos y cosenos con cosenos. ¿Qué me va a quedar? Y es igual a e a la alfa x por C1 más C2 coseno de beta x más y veces C1 más C2 por el seno de beta x.
Entonces aquí viene una pequeña contradicción de lo que dije, pero es pequeña porque realmente casi no se da el caso. C1 más C2, como son suma de constantes, puedo generar una nueva constante. El problema es la constante que acompaña al seno de beta X. Pero yo a esa constante no le estoy dando ninguna restricción de que sea real o sea imaginaria. Entonces, si la constante es imaginaria, el seno de beta X se hace real. Entonces, podríamos tener que ambas fueran reales, ambas fueran imaginarias, ambas fueran, o una y otra fuera imaginaria. Si no pongo ninguna restricción, entonces la de la derecha se convierte en igual en una constante. Entonces vamos a decir que Y es igual a E bueno, perdón, este no se volvió positivo, este era negativo. Pero no importa, el resto de constante sigue siendo constante. Sería E a la alfa X por C, vamos a decirle K1, constante 1, o C mayúscula 1 mejor, coseno de beta X, más C2, seno de beta X. Y esta va a ser mi solución para las ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes homogéneas de segundo orden que tengan raíces complejas. Entonces vamos a tener E a la alfa X por C1 coseno de beta X más C2 seno de beta X. Donde, por si no nos acordamos, alfa es igual a la parte real de M1 y beta es igual a la parte imaginaria de M1. Para no hacernos bolas. Donde M1 es la raíz que tiene el más y M2 es la raíz que tiene el menos. ¿Alguna duda? Si no hay dudas hasta este momento, vamos a borrar. Yo tengo una duda. Adelante. En C2, ¿dónde? Bueno, la I se quita. Ya Sí, hasta el como final. les dije, ahí no estoy dando ninguna restricción a la constante que sea imaginaria. Si sale imaginaria, pues salió imaginaria, ni modo. Pero pues ahí es una constante. Que a lo mejor es imaginaria, pues quién sabe. Pero es una constante. Porque se puede hacer real, inclusive. Si C1 menos C2 es imaginaria, pues se puede hacer real eso. Por eso es que se quita esa I. Bien. Entonces, ¿puedo borrar? ¿Ya no hay más dudas? Ok. Entonces vamos a un ejemplo. Vamos a acercar. Déjenme ir por un ejemplo para que no quede algún número muy raro. Ok, esta.
Entonces tenemos que encontrar la solución a esta ecuación diferencial. ¿Qué vamos a hacer? Pues paso 1, plantear el polinomio característico. Entonces tenemos que el polinomio característico sería m cuadrada más 4m más 7. Es igual con 0. Este es el polinomio y esta es la ecuación que vamos a resolver. Entonces, ya que planteamos el polinomio característico, ¿qué es lo que sigue? Paso 2, resolver la ecuación. Entonces vamos a tener que M12 va a ser igual a menos 4 más menos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 4 por 1 por 7 sobre 2 por 1. Entonces, M12 va a ser igual a... Creo que ni siquiera tengo que irme demasiado, hacer esto demasiado largo. Igual a menos 4 más menos la raíz cuadrada de 16 menos 28 sobre 2. Y este es igual a menos 4 más menos la raíz cuadrada de 16 menos 28. ¿Cuánto queda? Menos 12. Menos 12 sobre 2. Entonces, de entrada, aquí, al aquí tener un signo menos, me va a quedar una i. Entonces, tenemos que esto es igual a menos 4 más menos la raíz de 12 i sobre 2. Entonces, esto va a ser igual a menos 4 más menos raíz de 12 es igual a la raíz de 4 por 3. Recordando que la raíz de a por b es igual a raíz de a por raíz de b, que vamos a tener que esto es igual a menos 4 más menos la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 3 por i sobre 2. Que voy a tener que esto es menos 4 más menos raíz cuadrada de 4, 2. Raíz de 3 i sobre 2. De la parte de arriba podemos factorizar un 2. Sería 2 por menos 2 más menos raíz de 3i sobre 2. Entonces, este 2 se va con este 2. ¿Y qué me va a quedar? Que M1 es igual a menos 2 más raíz de 3i y M2 es igual a menos 2 menos raíz de 3i. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Me quedaron raíces complejas conjugadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer una vez que me quedaron mis raíces complejas conjugadas? Identificar alfa e identificar beta. Entonces, ya que tengo alfa y que tengo beta, entonces, ¿qué es lo que sigue?
sería y es igual a e a la alfa beta, vamos a escribir la fórmula e a la alfa x por C1 coseno de beta x más C2 seno de beta x, que en este caso sería igual a y, entonces y es igual que a e a la menos 2x por C1 coseno de raíz de 3x más C2 seno de raíz de 3x. Y ya está. Entonces, básicamente este es el caso, por así decirlo, más complicado cuando no tenemos más información respecto a mi ecuación diferencial. 7M. No entiendo a qué te refieres. Que creo que puso una Y de más en el principio del problema. Ah. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿No hay más dudas? Recuerden, m cuadrada si es y prima, m si es y prima y sin m si es y nada más. Aquí tenía razón, aquí debí de haber escrito no 7m, sino 4 a secas, si esta no tenía y prima. Pero es que esta se me olvidó escribir y prima, nada más. ¿Alguna otra duda? No, el i ya no se pone, como dijimos. Es ahí, realmente pues, va a estar sujeta a varias cosas, pero no es necesario poner, no se va a poner, básicamente. Queda así nada más. Y o sea, cuando tengamos condiciones iniciales tendremos que calcular la C. Sí, eso es a lo que vamos. Entonces, ¿alguna otra duda? Si no hay más dudas, pues vamos a eso precisamente. Voy a borrar. ¿Cómo teníamos condiciones iniciales o cómo aplicábamos condiciones iniciales? Pues teníamos mi solución, y es igual a una constante por una función, o una función más una constante, y decíamos que y en 0 o y en algún valor era igual a otro valor constante. Para aquí en segundo orden tendríamos un problema. Vamos a poner, por ejemplo, la primera solución que pusimos. Y en 3 es igual a 2. Digamos que me dan esa condición inicial y yo tengo mi solución que habíamos sacado la clase anterior. Y es igual a C1 por E
a la menos 1 medio de X más C2 por E a la 3X. Vamos a hacernos las cosas más fáciles y poner este 0. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues lo mismo, ¿no? Este lo pongo en lugar de las X y este lo pongo en lugar de las Y. Entonces tendría 2 es igual a C1 por E a la menos 1 medio por 0 más C2 por E a la 3 por 0, que sería igual a C1 más C2. Entonces tengo que C1 más C2 es igual a 2. ¿Tengo alguna forma de saber C1 y C2? Tendría una forma de saber la de C1 dependiendo de C2 o C2 dependiendo de C1. Pero no tengo forma de saber explícitamente cuál es el valor de C1 y C2. ¿Por qué? Porque tengo dos variables con una sola ecuación. ¿Qué necesitaría para poder encontrar C1 y C2? Dos condiciones iniciales. Dos condiciones iniciales. Pero ¿cuál sería la segunda condición inicial que nos podría ayudar a, en lugar de tener dos variables, una ecuación, a tener dos variables, dos ecuaciones? Conocemos cómo se comporta la función, tenemos que dar más información, tendremos que dar cómo se comportan los cambios de esta función, o en otras palabras, cómo se comporta la derivada de la función en un punto determinado. ¿Cuál es el valor de la derivada de la función en un punto determinado? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Derivar nuestra solución y después aplicar condiciones iniciales y resolver el sistema de ecuaciones que nos quede. En este caso en particular, por ejemplo, ¿qué nos quedaría? Y' es igual a menos 1 medio de C1 E a la menos 1 medio de X más 3C2 por regla de la cadena por E a la 3X. Y una vez más, ¿qué hacemos? Esto lo ponemos en lugar de esto. Y esto lo ponemos en lugar de esto. Entonces, ¿qué tendríamos? Que 3 sería igual a menos 1 medio de C1 E a la menos 1 medio por 0 más 3 C2 por E a la 3 por 0. Aquí es importante que no se conviertan estos en otras constantes, que se quede su dependencia respecto a su constante original, para que podamos encontrar la constante original. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que C1 menos 1 medio de C1 más 3C2 es igual a 3. Entonces, si lo ponemos aquí junto a esta ecuación diferente, junto a esta que obtuvimos de la primera condición inicial, que es lo que tenemos, un sistema de dos ecuaciones con dos variables que ya se puede resolver. Me gusta utilizar suma y resta aquí porque suma y resta es básicamente eliminación gaussiana que van a ver después. Entonces tendríamos que lo multiplicamos por 3. Bueno, por menos 3 y sumamos. Para eliminar C2 tendríamos que menos 3C1 menos 1 medio de C1 menos 3C2 más 3C2 es igual a menos 6 más 3. Entonces se quitan estos dos y que voy a tener que 6, no, serían, no, sí, está bien, 6 medios menos 1 medio de C1 es igual a menos 3. Menos 6 medios menos 1 medio menos 5 medios.
Entonces C1 es igual a 6/5. Si C1 es igual a 6/5, de aquí sacamos que 6/5 más C2 es igual a 2. Entonces C2 es igual a 2 menos 6/5. 10/5 menos 6/5 es igual a 4/5. Y ya tendríamos C1 y C2. Entonces, tienen que dar, cuando sea un problema de condiciones iniciales, tienen que darme a fuerzas dos condiciones iniciales. Y eso es para cualquier ecuación diferencial de segundo orden. Y esas condiciones iniciales tienen que ser el valor de mi función en un punto determinado, de mi solución en un punto determinado, y el valor de su derivada en un punto determinado. Entonces, esta es la mayor complicación de estos problemas de ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden. Entonces, vamos a ver un ejemplo con condiciones iniciales. Ahorita yo agarré la solución de nuestra primera ecuación diferencial y le puse dos condiciones iniciales al azar. Ahora vamos a ver un problema que está diseñado para este tipo de, para explicar este tipo de temas. Entonces tendríamos que es 4 y' más 4y' más 17y es igual con 0. Coma. Y en 0 es igual a menos 1 y en 0 es igual a 2. ¿Qué vamos a hacer? Paso 1, definir el polinomio característico. ¿Qué vamos a tener? 4m cuadrada más 4m más 17 es igual con 0. Paso 2. Bueno, una vez más, este es el polinomio y esta es la ecuación. Resolver la ecuación. ¿Qué vamos a tener? Que M12 va a ser igual. Voy a mover este característico aquí para que pueda utilizar una segunda columna más fácil. Y vamos a mover este un poquito abajo. Listo. M12 va a ser igual a menos 4 más menos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 4 por 4 por 17 sobre 2 por 4. Entonces, ¿qué voy a tener? Que M12 va a ser igual a menos 4 más menos la raíz cuadrada de 16 menos, ¿cuánto queda ese discriminante? Bueno, ¿cuánto queda? 4 por 4 por 17. 272. 272. Sobre 8. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que M12 va a ser igual a menos 4 más menos la raíz cuadrada de 272 menos 16. Ajá.
Son menos 256. Ese 256 es un número que van a estar utilizando mucho, que es es un exponente de 2. Y este es igual a menos 4 más menos la raíz cuadrada de 256 por i sobre 8. ¿Tiene raíz cuadrada 256? Sí, 16. M12, como les dije, es una potencia de 2, entonces era factible que tuviera una raíz cuadrada. 16 y sobre 8. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que M1 va a ser igual a menos 1/2, 4 entre 8 son 2, más 16i, y M2 es igual a menos 1/2 menos 16i. Entonces, ¿cómo me queda mi solución a este momento? Y es igual a e a la alfa x más, por seno de beta x más, bueno, C1 coseno de beta x más C2 seno de beta x. Vamos a subir esto un poco para que nos quede aquí dentro del área de dibujo designada. Entonces vamos a tener que quién es alfa y quién es beta. Este es alfa y esta es beta. Entonces vamos a tener que y es igual a e a la menos 1/2 de x por C1 coseno de 16. Se me olvidó dividir entre 8. 2 y 2. Se me había olvidado dividir entre 8 ese. Entonces ya queda, entonces que sería coseno de 2x más C2 seno de 2x. Entonces ya que tenemos eso, ¿ya acabamos? Pues no. ¿Por qué? Porque nos hace falta las condiciones iniciales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí con condiciones iniciales? Una vez más, tenemos que, si ya tenemos que esta es y, vamos a copiarla. Tenemos que obtener y' de cajón. Entonces tendríamos y' es igual a la derivada de y con respecto a x, que es la derivada con respecto a x de menos 2 quedó menos. Es que faltó copiar el 1/2. Listo, ahí está. De e a la menos 1/2 de x por C1 coseno de 2x más C2 seno de 2x. Vamos a jalar este por aquí, ahorita alejamos para que se vea todo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que y' va a ser igual, esta derivada es la derivada de una suma, me va a quedar que es la derivada con respecto a x
de e a la menos 1/2 de x por c1 coseno de 2x más la derivada con respecto a x de e a la menos 1/2 de x por c2 seno de 2x. Entonces, las constantes, al ser constantes, salen de la derivada. Y ahora sí, esta es la derivada de un producto. Entonces es u por la derivada de b más b por la derivada de u. Y igual aquí, u por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces me va a quedar una cosa muy grande. Me va a quedar que es c1 por e a la menos 1/2 de x. ¿Cuál es la derivada de coseno? Es menos el seno. Por menos el seno de 2x, que por la regla de la cadena le tenemos que multiplicar por la derivada de lo de adentro, que es 2. Más coseno de 2x por menos 1/2 de la regla de la cadena de la derivada de lo de adentro, por e a la menos 1/2 de x. Más c2 por lo mismo, pero con este seno, menos 1/2 de x, coseno, faltó su 2, coseno de 2x por 2, más seno de 2x por menos 1/2 de e a la menos 1/2 de x. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Reducir y reducir las expresiones que están entre los corchetes. No nos conviene separar en C1 más C2 porque nos va a ser más complicado mi sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nada más vamos a intentar reducir lo más posible las expresiones en los corchetes. Entonces vamos a tener que y' va a ser igual a C1 por e a la menos 1/2 de x, si nos damos cuenta es un factor común, por menos, inclusive el signo menos, este signo menos y este signo menos, podríamos factorizarlo. Entonces quedaría esto así, menos e a la menos 1/2 de x por el seno, 2 veces el seno de 2x, más 1/2 de coseno de 2x. Y en C2, ¿qué tendríamos? También podemos factorizar el e a la menos 1/2 de x. ¿Y qué vamos a tener? 2 coseno de 2x menos 1/2 del seno de 2x. Será entre paréntesis. Y ya con eso tenemos y'. ¿Qué es lo que nos faltaría calcular? C1 y C2. Entonces, había una forma más fácil en este caso en particular, pero es mejor hacerlo como lo vamos a estar haciendo. Entonces voy a alejar para poder borrar la columna de la izquierda. Entonces pueden tomarle foto, lo que sea. Captura de pantalla, lo que quieran. Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué era más fácil que todo este relajo, pero como les digo, quiero que quede, por así decirlo,
practicada la forma en cómo vamos a resolver esto de manera general, porque no siempre se va a dar esta situación. Ahorita se van a dar cuenta de qué situación. Algunos que ya se adelantaron un poco o a lo mejor tienen mucha percepción se darán cuenta de la situación, que es que seno de 0 es igual a 0. Entonces se me va mi coeficiente 2 y ya tengo el coeficiente 1 calculado, la C1. Entonces, básicamente, si ya tengo quién es C1, puedo sustituirlo en la de aquí abajo y ya me quito de tanto argüende. Pero, pero vamos a hacerlo paso a paso. ¿Ya puedo borrar la columna izquierda? Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a alejarnos primero y ahora sí. Vamos a copiar las dos expresiones que más nos interesan ahorita, que son esta y su derivada, que es esta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez más, sustituimos esto aquí y esto aquí. Y en la de abajo sustituimos esto aquí y esto aquí. ¿Qué nos va a quedar? Que menos 1 es igual a e a la menos 1/2 por 0 por C1 coseno de 2 por 0. Vamos a poner corchetes. Más C2 por seno de 2 por 0. Coseno de 0 es 1. Seno de 0 es 0. Y e a la 0 es 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que C1 es igual a menos 1. Y para la otra tenemos que 2 es igual a C1 por menos e a la menos 1/2 por 0 por 2 veces el seno de 2 por 0 más 1/2 del coseno de 2 por 0. Entonces, ¿qué se me va a ir? Se me va a ir esto, porque seno de 0 es 0. Y este se hace 1. Y este también se hace 1. Más C2 por e a la menos 1/2 por 0 por 2 veces el coseno de 2 por 0. Se va a hacer 1 menos 1/2 del seno de 2 por 0. ¿Qué se va a hacer? 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que 2 va a ser igual a C1 por 1/2, que es el único término que no se me murió de aquí. 1 por 0, 0. Y 1 por 1/2,
porque este queda 1 por un medio, 1 por un medio queda menos un medio. Más C2 por este signo menos. Más C2 por, este también es 1. 1 por 1, 1 por 2, 2. Y 1 por 0, 0. Por un medio, 0. Más C2 por 2, que es igual. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que menos un medio de C1 más 2C2 es igual a 2. Entonces ya llegamos a nuestro sistema de ecuaciones. Afortunadamente nuestro sistema de ecuaciones es bastante fácil de resolver. O relativamente fácil de resolver. ¿Por qué? Porque ya tenemos cuál es el valor de C1. C1 es igual a menos 1. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Sustituir C1 aquí. Sería menos un medio por menos 1 más 2C2 es igual a 2. Vamos a poner que este es 1. De 1 tenemos esto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que un medio más 2C2 es igual a 2. Entonces, 2C2 es igual a 2 menos un medio. 4 medios menos un medio. 3 medios. Entonces, ¿qué vamos a tener? 2C2 es igual a 3 medios. Entonces, C2 es igual a 3 cuartos. Con lo cual, ya tenemos C1 y C2 y ya tenemos cuál es mi solución. Y es igual a E a la menos un medio de X por menos coseno de 2X más 3 cuartos del seno de 2X. Si lo queremos poner un poco más elegante, y es igual a E a la menos un medio de X por 3 cuartos del seno de 2X menos coseno de 2X. Y ya. Tenemos nuestra solución. ¿Qué fue lo que complicó las cosas? Fue las condiciones iniciales. Pero básicamente es nada más el paso extra, que es derivar nuestra respuesta para obtener la respuesta con condiciones iniciales. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Dudas, dudas? ¿No hay dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Si no hay dudas, pues vamos a otro ejemplo. Espere tantito, por favor. Sí.
Entonces ya pasamos a lo siguiente. Entonces ya voy a borrar. Vamos al siguiente ejemplo. Entonces vamos a hacer otro ejemplo la próxima clase. Pero pero ya tienen al menos las herramientas suficientes para empezar a resolver la tarea, que la voy a enviar en unos momentos. Y en 0 es igual a 5. Y y' en 0 es igual a 10. ¿Qué vamos a tener? Una vez más, paso 1. Vamos a ver hasta dónde llegamos en este ejemplo. Yo creo que sí lo alcanzamos a terminar. Paso 1, determinar vamos a abreviarlo, polinomio característico. Sería m cuadrada menos 2m más 1. Como aquí no tengo nada acompañando a la y, pongo un 1. Recuerden, la y se traduce a un 1, la y' m y la y' m cuadrado. Y lo igualo a 0. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Resolver la ecuación. Que vamos a tener que m12 va a ser igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado menos 4 por 1 sobre 2 por 1. Entonces tenemos que m12 va a ser igual a 2 más menos la raíz cuadrada de 4 menos 4 sobre 2. ¿Qué me va a quedar? Que esto es igual a 1. Entonces m1 es igual a m2, que es igual a 1. Como son raíces reales repetidas, tenemos que mi solución general es C1 por e a la x más C2x e a la x. Entonces ya tenemos mi solución general, que es lo que sigue. Condiciones iniciales. Para ellas necesito esta. ¿Y qué me hace falta? Me hace falta su derivada. Entonces necesito obtener y'. Y' es igual a la derivada con respecto a x de C1e a la x más C2x e a la x. Es la derivada de una suma que es igual a la suma de las derivadas. Me va a quedar que es la derivada con respecto a x de C1e a la x más la derivada con respecto a x de C2x e a la x. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que y' es igual a C1 derivada con respecto a x de e a la x más C2 derivada con respecto a x de x e a la x. Esta no es mi mayor problema, es e a la x. Y esta es la derivada de un producto. U por la derivada de b, x e a la x, más b por la derivada de u, es e a la x. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que y' va a ser igual, lo podemos dejar así, C1 e a la x más C2
x e a la x más e a la x. Entonces ya tenemos quién es y' y ahora vamos a ver, y ya tenemos y. Entonces nada más tenemos que cambiar las condiciones iniciales. Entonces tenemos y tenemos esta. ¿Qué vamos a sustituir en qué lugar? Tenemos esto, lo vamos a poner en lugar de esto y esto. Esto lo vamos a poner en lugar de esto. Esto lo vamos a poner en lugar de esto, esto, esto y esto. Mejor escrito. Y finalmente, esto lo vamos a poner en lugar de esto. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que 5 es igual a C1 por E a la 0 más C2 por... Ah, me faltó un amarillo aquí. Por 0 E a la 0. Y que 10 va a ser igual a C1 por E a la 0 más C2 por 0 E a la 0 más E a la 0. Entonces, ¿qué vamos a tener de aquí arriba? E a la 0 es igual a 1 y 0E a la 0 es igual a 0. Este también es 0, este es 1 y este también es 1. Entonces tenemos que C1 es igual a 5 y C1 más C2 es igual a 10. Si C1 es igual a 5 y C1 más C2 es igual a 10, ya sabemos que C2 es igual a 5, pero vamos a hacerlo explícitamente. Entonces, sustituimos C1 aquí y que vamos a tener 5 más C2 es igual a 10. Entonces, C2 es igual a 10 menos 5 y C2 es igual a 5. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que Y va a ser igual a 5 E a la X más 5X E a la X. Y ya queda la solución. Entonces, fue mucho más rápido porque no me tuve que meter en broncas de derivada del seno y coseno. Solo hubo una derivación que fue la de x a la x de un producto. ¿Alguna duda? Voy a alejar porque esto a veces una sección a veces lo va a cubrir el Zoom. Por eso es que alejo y lo muevo aquí a la izquierda. ¿Alguna duda? El pasado es, por así decirlo, donde más se puede decir que se complica este caso de ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes. Y de hecho, esta clase de ecuaciones diferenciales las podemos expandir a ecuaciones diferenciales aún más, más altas, por así decirlo. Ya subí una, me falta la de ayer y la de hoy, la de No, de hecho creo que ya subí 2, ahora que me acuerdo. No, me falta la de ayer y la de hoy, sí. Que sería hoy, que espero hoy tener subida la de esas 2 que me hacen falta. Nada más que había un retraso y además me salté una, que fue la de 27, que ya está subida. Nada más que no la puse en el Classroom.
y faltaría nada más la de ayer y la de hoy, que se van a subir, yo creo que a partir de la 1 de la tarde voy a empezar a subirlas. Profe, ¿Sí? ¿podría poner otra vez la fórmula de la solución de, ¿cómo se llama? Ecuaciones diferenciales. Bueno, esta que es de raíces iguales. Ok, ¿Cómo era? Es que como que me confundí con la otra, pero creo que es diferente, ¿no? es diferente. Fue la que vimos ayer, que hicimos con factor integrante. Perdón, no con factor integrante, con reducción de orden. Que sacamos la segunda raíz con reducción de orden. Bueno, la segunda solución con reducción de orden. Ah, ok. Y ahorita lo ponemos. Entonces, y al principio de la clase la escribimos de nuevo. Recuerden, raíces reales distintas es así. Raíces iguales es así. Y raíces complejas conjugadas es así. Entonces, una vez más, raíces reales distintas, nada más lo exponen en las exponenciales. Raíces complejas conjugadas, nada más, perdón, raíces iguales, nada más ponen una X a la segunda exponencial. Raíces complejas conjugadas, C a la alfa X, C1 coseno de beta X más C2 seno de beta X, donde alfa y beta son la parte real y parte imaginaria, respectivamente, de M1, si queremos verlo de la manera más fácil. Donde M1 siempre es la raíz que tiene aquí el signo más. ¿Alguna otra duda? Si ya no hay más dudas, ¿qué pasa cuando tenemos una derivada tercera en mi ecuación diferencial? Supongamos muy rápidamente, casi como final de viernes, de hecho es final de viernes. ¿Qué pasa si tenemos lo siguiente? Ya tengo ahí una derivada tercera. Pero si se dan cuenta, las características principales de la ecuación diferencial siguen ahí. Yo tengo una función y sus derivadas que al sumarse con unas constantes me tiene que dar cero. Entonces sigue siendo lo mismo. ¿Quién se cumple que su tercera derivada es prácticamente igual a la función original? Pues sigue siendo la exponencial. Entonces, así intuitivamente, si tuviera que plantear un polinomio característico ahí, ¿cuál polinomio tendría que escribir? Uno de tercer grado, Exactamente. ¿Cuál sería? x cúbica más 3x cuadrada menos 4x. Bueno, m, perdón. Sí. Menos 4. Ojo, este no tiene derivada, entonces sería menos 4. ¿Y qué tendría que hacer ahí?
tendría que encontrar las 3 raíces. Entonces, en este caso, donde yo tengo 3 raíces, pues voy a tener a fuerzas combinación de 1, podría tener combinación de 1 a 2 casos de mis soluciones que tenía anteriormente. Por ejemplo, 2 raíces pueden ser iguales y una raíz distinta, entonces tendría caso de raíces iguales y aparte un caso de raíz distinta. E igual podría tener una raíz real y 2 raíces complejas conjugadas, y así un montón de juegos, o 3 raíces reales distintas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo resuelvo un polinomio de tercer grado? Hay varias formas. La que más la más, por así decirlo, usada, de alguna forma, es la división sintética, que es básicamente, aquí escribo mis coeficientes y trato de encontrar una raíz al hacer operaciones con esos coeficientes. Entonces vamos a ver si esta que estoy proponiendo, que es 1, me va a dar una factorización de ese polinomio de tercer orden. Me faltó el 0 aquí, pero... 0. ¿Por qué? Porque tengo que considerar todos los coeficientes. Este es coeficiente cúbico, coeficiente cuadrado, falta el coeficiente lineal y el coeficiente normal, que es este. Entonces tenemos que es 1 por 1, 1. Y pasa aquí con signo, no, tendría que ser menos 1 entonces. Entonces, menos 1 por 1, menos 1. Y estos dos se restan. 3 menos 1 sería 4. 4 por menos 1, menos 4. 0 menos menos 4, me va a quedar que es menos 4. 4. 4 por menos 1, menos 4. Menos 4, menos menos 4, sería menos 4 más 4, sería 0. Entonces, menos 1 es lo ponemos en mi factorización. Entonces, este polinomio sería igual a m menos 1 por estos exponentes. Sería m, este es el coeficiente c, este es el coeficiente m y este es el coeficiente m cuadrada. Sería m cuadrada más 4m más 4. Y ustedes pueden demostrar que esto es igual al polinomio de aquí arriba, haciendo esta multiplicación. Entonces, ya que tenemos esto, ¿qué es lo que sigue? Pues tenemos que m1 es igual a 1. Tenemos ya la primera raíz, me va a hacer falta encontrar las otras dos raíces. Para que esto sea igual a 0, o esto tiene que ser igual a 0, o esto tiene que ser igual a 0. Entonces tendríamos que m1 sería igual a 1. Y m2 y 3 tendríamos que sacarlos como los hemos estado sacando. 4m más 4 es igual a 0. Entonces m3, 2,3 va a ser igual a menos 4 más menos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 4 por 1 por 4 entre 2 por 1. Entonces, ¿qué le va a pasar a esto? 4 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado menos 4 más menos raíz cuadrada de 16 menos 16. Entonces es 0 sobre 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que es igual a menos 2. Entonces, m2 es igual a m3, que es igual a menos 2. Entonces, ya tengo mis tres raíces. m1 es igual a 1, m2 es igual a m3, que es igual a menos 2. Entonces, mi solución va a ser igual a c1 por e a la x, más c2 por e a la menos 2x, más c3x e a la menos 2x. Miren, fue relativamente fácil, pero fue porque me hice la división sintética así como de rayo.
Entonces, así se resolverían estos mismos tipos de ecuaciones con, si nos vamos a una derivada mucho más de orden mayor. Entonces, vamos a sacar rápidamente las capturas de pantalla para no tenerlos aquí mucho más tiempo. Entonces, imprimimos y pegamos. Imprimimos y pegamos. Listo. Entonces, ya los que no tengan dudas se pueden desconectar y los que tengan dudas y tengan tiempo, adelante. Se pueden quedar. De este tipo de tercer orden no vienen en la tarea. Solo vienen de segundo orden. Hasta luego, profesor, que tenga un buen fin de semana. Hasta luego, igualmente. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego, profe.